buenas tardes. Nos encontramos en la Universidad Guízar y Valencia. Mi nombre es Isabel. Soy estudiante de Ciencias de la Comunicación de cuarto semestre. Y nos encontramos en el debate del cuarto semestre de Comunicación referente a la eutanasia. Presento a mis dos compañeras, Yarian Fano Palacios, que es doctora especialista en el tema y embajadora de la OMS. Ella es especialista en el tema de la eutanasia. Ella será quien esté a favor. Por acá tenemos a Cristal Adame, que es doctora de investigación de los derechos humanos, quien también es especialista en el tema, y esta señorita es quien se encontrará en contra. Vamos a dar una breve introducción sobre lo que es la eutanasia y posteriormente vamos a pasar a lo que son las preguntas para poder comenzar con el debate. Según esto, la eutanasia es una opción que acelera la muerte de cualquier individuo, ya sea mayor o menor. Esto, estando esa persona consciente de lo que se le hará, puede ser que esté a favor, puede ser que tal vez no, puede ser que alguna persona externa sea quien decida esto o no. Y ahora continuamos con el debate. Bueno, pues primero que nada, como ya lo habías comentado, la eutanasia creo yo que es más que ser una decisión sobre otra persona, es una decisión sobre ti mismo, sobre si quieres continuar tal vez con una vida que no consideras digna, con una vida que tal vez estás teniendo una enfermedad terminal y dices, sabes que ya no tengo remedio, sabes que ya no tengo ninguna esperanza de vida, es cuando las personas normalmente lo llegan a hacer. Es legal en otros países, creo que muchos de nosotros no sabíamos que también es legal en México y que es legal en lo que es Aguascalientes, Michoacán y Ciudad de México de lo que es el 2008. No sé si ustedes sabían eso. Bueno, muchas gracias por la información que nos estás dando y sobre las estadísticas que nos estás comentando, ya que al parecer a lo mejor muchos no teníamos conocimiento de ello. Como ya me lo mencionó mi compañera, yo soy Cristal y yo voy a estar en contra. La eutanasia es el acto de poder provocar la muerte a una persona para acelerar este proceso, ya que se encuentra en estado terminal o la enfermedad está de plano muy avanzada. Y bueno, ya que mencionas este tema, en primer punto, quisiera poner y dejar en claro que para mí y yo creo que para la mayoría o casi todos, la vida es una de las cosas más sagradas que puede tener una persona. Considero yo que la eutanasia no debe de ser practicada, ya que es, hablando religiosamente, Dios nos dio la vida y debe ser respetada y poder terminar o concluir la vida cuando simplemente Él nos las quite. Claro, es un derecho el que nosotros tengamos la vida, pero siempre se nos ha aclarado que tengamos una vida digna. Si una persona considera que no tiene una vida digna o que no puede conseguir, o no puede seguir más bien, con una vida que no considera que sea buena, con una vida que no sea pues lo mejor para ella, la decisión pues va a caer y retomarse sobre sí misma. Una persona totalmente consciente que toma la decisión sobre sí misma y sobre su personalidad, el hecho de pues quitarse la vida o no, aunque suene un poco fuerte, es el término que pues a veces se utiliza. Claro, cabe destacar que esta decisión puede ser tomada directamente cuando la persona aún está consciente, estando enferma y está consciente, ella puede tomar la decisión de decir, sí, quiero seguir viviendo o no. Pero aquí hay un punto muy relevante, que también el día de hoy, un niño, les voy a poner algún ejemplo, un niño, ok, se encuentra en una fase terminal. Si él decide tomar la decisión de decir, yo ya no quiero seguir viviendo, es un menor de edad. Él no puede tener tal vez la visión de poder decir, sí quiero vivir, no quiero vivir. Está en un punto de desesperación que entra la persona y por ende va a decir, sí, no quiero seguir viviendo. Entonces es aquí donde entra la familia, entran los familiares obviamente cercanos y pueden tomar decisiones de decir sí o no. Es obviamente algo muy importante, ya que ¿cómo es posible que una persona pueda mandar en la vida de otra persona? Bueno, en este caso estamos hablando de un menor que, como comentabas tú, tiene una enfermedad terminal. Pues aquí entramos a otros términos donde la familia cuando una persona está enferma, vamos a suponer que este niño, un ejemplo, tiene cáncer terminal.
la familia está endeudadísima con las quimioterapias, endeudadísima con los tratamientos, y es cuando esto ya provoca un sufrimiento directamente sobre la familia. Y aunque este niño no pueda tomar la decisión directamente, pues ahorra mucho dinero en medicina alternativa, los cuidados médicos, los tratamientos para evitar sufrir y los tratamientos experimentales que a veces estos experimentan. Entonces, pues yo creo que sería, en este caso, la decisión obviamente es de los padres, pero pues también no pueden ejercer una decisión sobre un menor porque la única condición que se tiene es que la persona sea mayor de edad y totalmente consciente y responsable de lo que está pidiendo. Pido aquí la palabra, perdón, por interrumpir, si va a hablar la señorita Cristal. ¿Por qué dice usted, señorita Fano, que, bueno, hablando de los gastos que se considera, digamos, en el caso del niño, que sean quimioterapias, etcétera, se considera también que la eutanasia es bastante cara, ya que es algo que, como dice usted, no es ilegal en todos los lugares, en México ya lo es, en ciertos lugares, pero aún así sigue siendo igual de cara. Entonces, ahí como que nos movemos un poquito de este lado, porque dices, ok, si ya gastamos tanto, pues ¿qué podemos perder, no? Claro. ¿Más dinero? Bueno, no comparamos con el que estés gastando cada semana 20,000 pesos, aunque pagues una sola vez 50,000 pesos y con eso te ahorres el hecho de estar pague y pague y pague. Entonces, pues te ahorra a ti, tanto como familia, como individuo y como persona, el hecho de estar sufriendo y estarte provocando a ti daños morales y económicos más que nada. Entonces, pues creo yo que sería como un punto a favor estar pagando semanalmente, mensualmente, como quieran llamarlo, a dar un solo pago de tanto dinero para que pues precisamente se acabe con el sufrimiento de la persona. Ok, gracias por haber respondido. Y bueno, yo quiero hacer aquí hincapié en esto. Está la situación económicamente, ok, la entiendo por ese lado, pero voy a poner este ejemplo y quiero que me respondas, que me digas. Si la persona se encuentra en una posición que, ok, socialmente o económicamente no se encuentra muy bien, pones el lado de pagarlo a las consultas, las quimioterapias, etcétera, etcétera. Pero entonces toma la vía fácil para poder decir, es que no quiero seguir cargando con estos problemas económicos. Entonces toma la vía fácil de quitarle la vida. No siempre es una salida fácil porque es una decisión que se tiene que tomar con mucha anticipación, no tanto de considerar a los familiares, porque vuelvo a repetir, es una decisión propia. Entonces, no, aquí no tiene ningún sentido hablar de religión ni moralmente, porque las personas tenemos el derecho liberal comprometido con la autodeterminación de nosotros como individuos. Entonces yo, como persona consciente que tengo tal enfermedad grave, que considero que no solamente tendría que ser una enfermedad el hecho de que tú quieras terminar con tu vida, sino que a veces son cuestiones de depresión, a veces son cuestiones pues personales en las que digamos ya no quiero seguir viviendo y pacíficamente lo dices, sabes que no le encuentro sentido a mi vida, no me siento contento con lo que estoy haciendo. Entonces es una decisión que ya no repercute ni el Estado, ni repercute tampoco la Iglesia, ni repercute tampoco el sentido moral, porque la única vida que está en juego es la de un paciente adulto, consciente y que expresa libremente su voluntad. Ok, vuelvo al mismo punto. Si en caso de que no fuese alguien mayor de edad, que es un niño, ahorita se está aprobando una ley donde dice que un niño puede tomar la decisión. Entonces, me mencionas tú que debe de ser consciente. Un niño a los 7 años, 6 años, 8 años, no es consciente todavía del proceso que tiene que ver lo de la eutanasia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque si dices que tiene que ser mayor, entonces los padres aquí o los familiares tienen la potestad sobre él de decidir o no sobre su vida. Exacto, tiene el derecho y la obligación de darle al pequeño una muerte digna. ¿Por qué? Por razones humanitarias, simplemente. Si un médico les está diciendo que el niño ya no tiene ninguna solución, obviamente no puede tomar un niño de 7 años la decisión. Entonces aquí sí sobrecae completamente en sus padres como responsables del niño, pero también es obligación de ellos darles una muerte digna, de manera que el niño o el bebé no esté sufriendo, sino que pues obviamente puedan terminar con el sufrimiento, no de una manera dolorosa, no de una manera que tenga que estar sufriendo días, semanas, meses, sino una manera, digamos que rápida, eficaz, sin dolor y digna.
Ok, bueno, independientemente de, hablando de eso, de económicamente, yo estoy definitivamente en contra de la eutanasia, ya que un hospital se podría convertir como cualquier clínica veterinaria donde duermen a las personas y terminan así de simple con su vida. Sigo insistiendo en que la religión tiene mucho que ver porque nos ha sido la vida prestada y el único que puede mandar sobre nuestra vida es Dios, de decir hasta aquí ha llegado tu vida, no simplemente que una persona pueda mandar sobre la vida de la otra y decir hasta aquí terminó tu vida. Es Dios, no es una persona quien puede mandar sobre nuestra vida. Disculpe, señorita Yoyan, de aquí yo con la señorita Cristal, yo le pregunto a usted, o bueno, más bien le aporto esto, usted sabe que en México pues no el 100% es religioso, católico o cristiano, como sea. En este caso, si hay alguna familia que no lo es, ¿cómo dice usted que relaciona lo religioso a Dios con el hecho de querer decidir esto? Si para él no significa nada a Dios, ¿cómo va a decir, es que Dios me dio la vida? ¿Cómo voy a quitársela a mi ser querido con esto que se practica de la eutanasia? ¿Qué me puede decir de eso? Ok, independientemente de que una persona o no sea muy apegada a la religión, a Dios o a quien... Pero bueno, sabemos que hay alguien más supremo que nosotros y que la vida nos ha sido prestada, independientemente de la religión, es el respeto a la persona, es el respeto hacia la vida. Entonces, considero yo, y vuelvo a estar firmemente en lo que he estado desde un principio, en que la vida debe ser respetada, no por el simple hecho de que a lo mejor crean que hay algo más arriba de nosotros, sino que por el simple hecho de nuestra persona, de decir, la vida es obviamente lo más preciado para nosotros. En lo personal, religiosamente hablando. En lo personal, religiosamente hablando, yo soy muy apegada a la religión y considero que no una persona puede venir a impedirnos el seguir viviendo, sino que hay un Dios que nos puede quitar la vida y hasta en ese momento es cuando vamos a finalizar con ella. Gracias. ¿Puedo continuar, señorita? Bueno, mi posición ante todo lo que acabas de comentar, pues dices que no es decisión de otra persona, exactamente, nadie nos puede quitar la vida, no es decisión ni del doctor ni de los familiares, en caso de que sea una persona mayor, sino es decisión de una persona consciente, y es aquí cuando hablamos de algunos derechos humanos, de lo que es vivir, pero vivir dignamente. O sea, vivir no es algo necesario, por así decirlo, si no lo haces dignamente. Otra, tienes el derecho al libre desarrollo de tu personalidad, tienes derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Entonces, si yo soy una persona religiosa, que digo, pues sí, estoy en fase terminal de cáncer, no tengo ninguna oportunidad de vida, solamente estoy teniendo tratos denigrantes, inhumanos, por parte de, no sé, tratamientos experimentales, que de plano pues no me dan ninguna solución, es aquí cuando las personas ya acuden, no tanto al sentido religioso, sino al sentido moral y al sentido lógico de su personalidad para que puedan tomar y llevar a cabo esta decisión. Ahora bien, comentabas que esto convertía a los hospitales en hospitales veterinarios. Es todo lo contrario, esto no convierte a los médicos en verdugos o cosas así, sino todo lo contrario, esto les permite seguir los dictados de su conciencia para que ésta les permita lo que es justamente lo que las jerarquías católicas y cristianas dicen del aborto. O sea, tienen libre albedrío. En cualquier religión tienes libre albedrío, pero hablamos de que en el aborto se pone a decisión de que tiene que ser pro vida. En este caso, en la eutanasia, no es tanto que pongas en vida el riesgo de otra persona o que te pongas tú en riesgo, porque ya la decisión es tuya sobre ti mismo, sobre cómo te sientes, sobre pues cómo va a ser el día de mañana si sigues sufriendo. Entonces esto ya es una decisión, vuelvo a repetir, consciente de la persona, que ya no va a recaer ni en los médicos, no va a recaer ni en los familiares, que obviamente los familiares sufren, pero si es una decisión que ya está tomada por la persona, no hay marcha atrás. Perdón, para la doctora Pano. Entonces, si su más querido familiar, piensa en el que quiera, grande chico, el que más quiera usted se encontrase en esta situación y le dijera, es que, ¿sabes qué? Yo quiero que me practiquen la eutanasia. Y lo diría con todo el dolor de mi corazón y hablando personalmente, diría, estás en todo tu derecho. Exacto, diría, estás en todo tu derecho y se lo diría llorando, y igualmente pues es un tema delicado que sí se tendría que tratar, que no lo he tratado personalmente, pero he tenido la oportunidad de tratarlo con personas cercanas que al final de cuentas terminan aceptándolo. ¿Por qué? Porque así como tenemos derecho a vivir dignamente, también tenemos derecho de
decidir sobre nuestra propia muerte y que sea digna, que sea fácil, bueno, no fácil, sino que sea digna, que sea sin dolor, que sea de una manera que nos pueda dar un descanso a nosotros como seres humanos, ya hablando más humanamente y moralmente, no tanto religiosamente, y que sí, muchas personas están conscientes de que necesitamos o de que hay una persona mayor a nosotros que decide sobre nuestra vida, pero sí, nosotros estamos aquí y ahora decidiendo sobre qué vamos a hacer mañana o qué planes tengo que hacer. Entonces, pues obviamente es una decisión consciente y personal donde ninguna persona puede afectar ni retomar o modificar esa decisión. Ok, muchas gracias. Ok, hablando independientemente de lo ya que contestó, yo considero que debemos de aceptar las enfermedades, aceptar parte, o sea, todo es parte, es proceso de la vida que nos ocurre obviamente el día a día y como lo mencionaba, nadie, o sea, estamos aquí eligiendo qué vamos a hacer mañana, ok, pero cuando una enfermedad nos llega, no, o sea, no sabemos lo que nos depara, tal vez mañana podamos estar bien, tal vez no, pero tenemos que aceptarlo porque es parte de la naturaleza humana, la aceptación. Hablando independientemente de eso también, los doctores cuando se graduaron, ellos hablaron, bueno, más bien juraron cuidar a toda costa la vida. Ellos no es que falten a sus éticas, a sus morales, pero ellos se comprometieron, o más bien juraron, proteger la vida a toda costa. Entonces, esto es algo importante, la verdad, porque a lo largo de los años, es impresionante cómo la ciencia ha avanzado, hablando científicamente, han obviamente trabajado incesantemente los científicos para poder crear medicinas, para poder, incluso hay experimentos para poder alargar la vida. Entonces aquí es una contradicción porque así como está la eutanasia, para poder terminar en un momento con la vida, también están trabajando para poder tener más años de vida. Entonces, sigo estando firmemente en contra de la eutanasia. Considero que no es algo que una persona pueda mandar sobre la otra y decir que no, hasta aquí terminó tu vida. Sigo fuertemente con mi decisión. Bueno, es totalmente respetable, pero volvemos a lo mismo. Comentabas de los tratamientos experimentales, que no se sabe si funcionan o no, que no saben si tienen todavía efectos secundarios o no. Esto se ha considerado por mucho tiempo, el experimentar ya con personas, algo que es inhumano y algo que es degradante. Muchas personas consideran que no debería de ser así, y sí, obviamente hay muchísimos avances en la ciencia, pero vamos a pensar en un ejemplo de que, no sé, igual y tu mamá está en una enfermedad grave, ya no tiene ninguna esperanza de vida, ya no tiene ninguna posibilidad de poder salir de la enfermedad, que te dicen, ¿sabes qué? Tienes una semana en la que vas a estar sufriendo, en la que vas a estar llorando, en la que te vas a estar agonizando del dolor, y si es que no te mueres del dolor. Entonces si la persona te dice, ¿sabes qué? Ya no puedo, ya no quiero, hasta aquí llegué, ya no necesito seguir con mi vida. O sea, no es cuestión de que otra persona te mande a la eutanasia. No se considera como opción en ningún hospital, no se les dice directamente a las personas. Si están conscientes de esto en los países donde es legal, y obviamente en México, que es donde también es legal en algunos estados, sí se considera, sí se les comenta a los pacientes que ya están en fases terminales, que ya no pueden seguir con su vida. Entonces, si una persona apegada a ti emocionalmente, hablamos de tu mamá o de tu papá o de tu hijo, te dice, sabes que ya no quiero, ya no puedo, y te suplica que ya no quiere seguir con su vida, aún así quisieras que siguiera sufriendo, que siguiera aceptando la naturaleza de la enfermedad, que siguiera con ese dolor, yo lo considero algo inhumano, la verdad. No lo dejaría si la persona me suplica por su vida, que ya no la quiere, que ya no la necesita, o que más bien ya no quiere seguir con esa vida. Está en todo su derecho de escoger terminarla, obviamente, y pues obviamente yo como su familiar o como su apegado tengo la obligación también de respetar la decisión de la persona. Entonces aquí no es que un doctor o que un familiar mande a terminar con la vida de otra persona. Para la doctora Fano, ¿por qué dice usted que no considera inhumano esto si también es quitarle la vida a una persona, tal cual lo está diciendo como con los experimentos científicos, que son migrantes, que es exactamente quitarle la vida a una persona? ¿Qué cambia esto? Que es bajo su decisión consciente y responsable de ella misma, porque no pone en riesgo ninguna otra vida más que la de ella.
en los experimentos, pues también es bajo la conciencia de una persona. No voy a llegar a decirle, me voy a llevar su cuerpo porque voy a experimentar. Sí, exactamente. Es como, ay, esto, y claro, firmo, estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo. Y así también. como se respeta las personas que toman los tratamientos experimentales, también se debe respetar que una persona tome la decisión de terminar con su vida. Por muy fuerte que suene y por muy, digamos que inhumano que suene, no es inhumano porque la persona está tomando la responsabilidad, la decisión, vuelvo a repetir, consciente, está expresando su voluntad sin ningún tipo de extorsión, por así decirlo, o sin ningún tipo de, ¿cómo podría decirlo?, de influencia por parte de otra persona. Porque vuelvo a repetir, en los hospitales no se da este tipo de solución, más que nada es cuando la persona ya está consciente de lo que puede hacer con su vida y si es que decide terminarla. Entonces, inhumano no vendría siendo porque no es un doctor o no es un familiar el que le quita la vida, es ella misma bajo una decisión consciente y bajo su propia voluntad. Ok, también hay otro punto que yo quisiera mencionar, que muchas veces, independiente si toman o no en cuenta la decisión del familiar o del paciente, los doctores cometen este acto. O sea, una de dos, o porque de plano se han cansado de la persona y dicen, ¿sabes qué? Ya no tiene más tiempo de vida, está en fase terminal. Entonces es aquí donde entran ellos, vuelvo a lo mismo otra vez, ellos toman la decisión de decir, hasta aquí llegó. Entonces también es asesinato lo que ellos están haciendo. Esto no se considera como asesinato porque, como vuelvo a repetir, esto ya es legal en muchos países y en 3 estados que tenemos en la misma República Mexicana. Un doctor lo dice o lo hace más que nada para que los familiares y la persona que está implicada en la enfermedad esté consciente de lo que va a pasar en las próximas semanas o meses. Que te dicen, estás en fase terminal, ya no hay solución, porque soy un especialista, lo sé, y porque te puedo decir que si sigues así, ya no vas a vivir dignamente, no vas a tener ninguna oportunidad de recuperarte porque ya no la hay. Entonces, pues obviamente no es que les quiten la vida o que ellos manden a decir, es que ya no puedes vivir. Simplemente es porque ya estudiaron el caso de cada persona que tratan y dicen, ya no se puede. Que la decisión está 100% tomada por la persona, es considerada pues totalmente viable y 100% confiable. ¿Y cómo puede una persona, ok, dices que hablando psicológicamente, cómo puede una persona estando en fase terminal tener ese sentido de decir o saber elegir qué es lo correcto? Si la persona entra en un estado de desesperación, de no saber qué hacer y decir, quiero terminar con mi vida. Precisamente por eso lleva esta ayuda psicológica al lado de todo su proceso de fase terminal, para llevarla y guiarla a la mejor decisión. Como te repito, no es una obligación de los doctores, ni es una obligación de la familia terminar con su vida, sino es una obligación de ella saber si la termina o no. Entonces, a lo largo de todo su proceso lleva una ayuda psicológica, un proceso en el que una persona está 100% con ella para que pueda tomar la mejor decisión, porque precisamente por eso, a veces por un dolor de cabeza ya nos estamos precipitando y diciendo, ay, es que no, es que esto, es que el otro. Entonces, cuando una persona ya está diagnosticada tal cual, con una enfermedad terminal, con una depresión severa, que ya no tiene ningún arreglo, que a veces pensamos que la depresión es como de, ay, ya no estés así, todo va a estar bien. No hay que minimizar las enfermedades, no hay que minimizar el hecho de que las personas sufren, de que tienen un daño y un sufrimiento físico, moral, que no solamente las dañan a ellos, dañan a la familia, dañan a sus seres queridos, dañan la economía de las mismas personas. Entonces, yo consideraría que no sería prudente minimizarlo, no sería prudente minimizar el que una persona quiera tomar la decisión de morir por el simple hecho de que ella está viviendo el sufrimiento. Entonces, como dices, ¿cuál sería la decisión? Es esa, que en todo su camino vaya teniendo una ayuda psicológica para saber cómo puede tomar la decisión y si es la mejor. Bien, la siguiente pregunta sería, jurídicamente, ¿cómo creen que toman este tipo de situaciones, jurídicamente hablando? Señorita Cristal. Bueno, yo ya como lo mencioné anteriormente, para mí al menos, o bueno, hablando jurídicamente, para mí es un asesinato. El que la persona esté siendo cómplice, los familiares son cómplices de practicar este tipo de actos en el hospital, es un asesinato y obviamente son cómplices ellos.
debería ser penalizado porque para mí no es lo correcto terminar con la vida de una persona con una simple inyección y poder decir hasta aquí llego. Debería ser penalizado y no estoy a favor. Jurídicamente hablando, como ya dije, es legal en varios países, ya no es penalizado, igual en estos estados tampoco ya no es penalizado porque sabemos que así como tenemos derecho de vivir dignamente, también tenemos derecho de morir dignamente. Entonces, hablamos casi de lo mismo cuando hay negligencia médica. Esto no tiene ninguna repercusión en los médicos que atendieron a las personas, ni tampoco tiene repercusión en que una enfermera no haya atendido bien. Entonces, igual de esta manera, cuando una persona está totalmente consciente, vuelvo a repetir para que quede bien claro que los doctores no tienen ninguna responsabilidad ni ninguna decisión sobre la vida de la persona. Cuando ya es totalmente consciente, no hay ninguna penalización, no existe ningún asesinato, no existe ninguna, pues, digamos que ley que se ponga a favor del médico que lo hizo. Entonces, no hay ninguna penalización, como vuelvo a repetir, en los estados de Aguascalientes, Michoacán y Ciudad de México desde el 2008. Entonces, ya no es considerado como un asesinato, lo que antes podría decirse que sí lo es. Ahora, desde el 2018 ya no es considerado asesinato, sino todo lo contrario. Ya es una decisión personal, voluntaria y consciente de la persona, por lo tanto, no existe ninguna penalización. Y exactamente, si mencionas que no ha sido aprobada en todos los estados o en todos los países, es exactamente porque aún no se ha aprobado la ley de que diga, ¿sabes qué? Si es legal practicarlo en todos los estados, en todos los países, porque se sabe y se conoce de los riesgos de que las personas, no es un método fácil o sencillo de poder terminar con la vida de la persona. Hablando independientemente de eso, ¿en qué beneficiaría este método a la nueva era en la que estamos viviendo? Porque desde que se comenzó a dar lo de la liberación de géneros, de la droga, de los abortos, ¿qué impacto va a tener la sociedad o cómo es que va a mejorar la sociedad gracias a la eutanasia o por desgracia más bien? Bueno, hablando ya maduramente de cómo nos afectaría como país, afectaría, digo entre comillas, porque creo yo que sería un beneficio, más que ser una contradicción, sería todo lo contrario, porque así ya no existirían personas que estén en hospitales meses y meses sufriendo por una enfermedad que no tiene remedio. Obviamente esa capital económica que se pudiera invertir en eso, podríamos invertirlo en lo que tú comentaste, tratamientos experimentales que personas conscientes acepten para poder alargar, prolongar, mejorar en alguna enfermedad y que de esta manera tengan una mejor calidad de vida. Implementar esa capital que se invertía en enfermedades que pues ya no tienen cura, en diseñar, digamos, nuevos tratamientos que puedan ayudarlas. Entonces creo que nos beneficiaría tanto económicamente como maduramente como país, o sea, tener la madurez necesaria y el crecimiento necesario como sociedad para decir, ok, yo soy una persona consciente que lo quiero hacer porque quiero, porque puedo y porque no me lo tiene que impedir nadie. Ahora bien, tienes razón, no es legal en todos los estados, pero ya se está implementando desde el 2008. Nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, está hablando de que es totalmente, pues, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Legal y totalmente de acuerdo que las personas quieran tomar decisión sobre su propia vida. Entonces, el día de mañana, que digamos se llega a legalizar en la mayoría de los estados, ya no va a existir poder alguno que nos pueda decir, no, pues es que no te puedes morir todavía. O sea, es un acto de hipocresía y de egoísmo como nosotros, como seres humanos, querer tener a alguien que ya no tiene ninguna solución. Ok, seguimos con la siguiente pregunta para la doctora Cristal. Usted mencionaba sobre las generaciones de hoy en día, las drogadicciones. Ahora sí que hemos visto que los millennials ha estado que mucho joven depresivo terminar con su familia, o con su vida, perdón, que creen que es lo mejor. Y decía usted, ¿cómo vamos a terminar si implementan esto de la eutanasia? ¿Y por qué no? Si un chico de depresión ya muy avanzada, que se considera como enfermedad, según algunos doctores científicos, ¿cómo dice usted, cómo lo trabajaría de este lado? Yo, hablando en ese tema, exactamente porque no estoy a favor, muchas veces en la era que estamos viviendo, en el siglo que estamos viviendo, conocemos al tipo de personas que se están formando y todo gracias a redes sociales, que bueno, ese es otro tema, pero
increíble cómo una persona que por el simple hecho de que el novio lo terminó, de que porque se peleó con los papás, por el motivo que usted quiera, ¿cómo es posible que esta persona llegue a tomar la decisión de decir, hasta aquí llegó mi vida? Entonces, vuelvo a lo mismo. No estoy a favor, ya que cualquier persona, cualquier adolescente podría decir, porque me peleé con mi papá, porque me peleé por el motivo X, decir, voy a una clínica y termino con mi vida. Entonces, aquí te interrumpo, claro, porque obviamente para llevarlo a cabo ya por una depresión, ya por enfermedades psicológicas o psicométricas, ya sería cuestión de que un especialista llevara a cabo la investigación de por qué la persona quiere terminar con su vida. Vuelvo a repetir, no es una decisión de que, ay, sí, ya, mátenme, ya. Obviamente esto tendría que llevar a una investigación, tendría que haber un proceso psicológico en que la persona que está afectada tenga que tomar la mejor decisión. Si puede recibir ayuda y está a tiempo de recibirla, pues está totalmente en su derecho, pero pues obviamente si después de esto la persona quiere terminar con su vida, o si igualmente una doctora capacitada, que está capacitada para atender a alguien psicológicamente, pueda decir, ¿sabes qué? Esta persona no es apta, porque no, pues obviamente ya sería otra cosa. No es solamente tomar la decisión de que me peleé con mis papás y me voy a ir a suicidar y me lo van a probar. O sea, no, realmente esto llevaría un proceso de investigación, porque lo hacen en otros países, de que una persona, digamos que depresiva, de 15 años, se quiera ir a suicidar, pues obviamente no es correcto, obviamente no se puede hacer, tiene que tener un proceso de investigación. Entonces, pues obviamente yo te invito a que te informes bien acerca de cómo se llevaría a cabo la eutanasia. Ok, hablando de eso, aquí estoy con una contradicción, creo que no me expliqué muy bien, no quedé muy clara. Si una persona, se supone que esto debe ser aplicado a personas que están en fase terminal de enfermedad, yo estoy poniendo el ejemplo de que una persona por X motivo se peleó por algo insignificante, va a una clínica y dice, ¿sabes qué? Quiero terminar con mi vida. Ok, mencionas lo del proceso. Y si esta persona no tiene los medios para poder realizar esto, ¿qué procede? ¿Medios económicos? Exactamente. Precisamente por eso el presidente está implementando que esto sea legal, para que las personas de escasos recursos precisamente ya no tengan que acudir, obviamente, a medidas extremas de suicidarse ellas solas, o de hacerlo simplemente por una emoción fuerte que tuvieron al momento. Obviamente, así como el Seguro Social nos brinda lo que es apoyo en medicinas, apoyo en tratamientos que puedan estar dentro del presupuesto obviamente del Estado, obviamente también va a haber capital para que estas personas puedan acudir a un psicólogo gratuitamente, para que puedan tener las herramientas para tomar la decisión. Entonces cualquier persona va a poder ya Sí, tener acceso a la eutanasia para el pase directo a la muerte, exactamente. Pues obviamente no tanto así el pase directo, porque te vuelvo a repetir, tiene que tener una opinión médica especial y obviamente bien acertada de un especialista 100% capacitado para saber si aplica o no. Ya muy brevemente, se nos está terminando el tiempo. En este caso de la doctora Yarian, si no se aprueba, que no se pudiera aprobar la eutanasia aquí en México, en Cuernavaca como tal, ¿qué postura toma usted y su equipo? Muy brevemente, por favor. ¿Qué postura tomaría? Es totalmente respetable que a veces las personas no puedan estar abiertas a ciertas decisiones, pero pues como digo, tenemos opciones dentro del país, que como vuelvo a repetir es Aguascalientes, Michoacán y Ciudad de México, que si una persona está interesada puede acudir a las clínicas especializadas para esto, recibir toda la información necesaria, y de estos estados es gratuita, es la manera en la que pueden asistir, acudir a ella, tener la ayuda psicológica que necesitan, obviamente, para llevarla a cabo. Y pues como lo comentas, si no se puede en algunos otros estados, es totalmente respetable, pero yo creo que es una decisión que ya no depende de las demás personas, sino de las personas que lo sufren. Okay, muchas gracias. Y para la doctora Cristal, si se llegase a aprobar esta situación, ¿qué postura tomaría usted y su equipo? Obviamente tomaría la postura y seguiría estando fuertemente en estar y negarme a este método, a este proceso. Y qué interesante pregunta usted me hace. La postura que yo tomaría es poder hacer campañas para poder hacer entender a las personas que la vida es lo más preciado que un ser humano pueda tener.
y que no en un momento para otro puede ser arrebatada, y trabajaría como en ese largo proceso de poder hacer entender a las personas. Quizá no a muchas personas llegue, pero yo sé que la mayoría de las personas todavía existe esa moral, existen esos valores que como personas podemos llegar a tener. Ok, muchas gracias para la doctora especialista en el tema, embajadora de la OMS, Ariane Fano, y Cristal, doctora en investigación de los derechos humanos. Muchas gracias por esto. Terminamos con el debate y nos vemos en la próxima. Gracias. Un placer.